Muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante de las matemáticas, pero sin antes dar nuestros datos informativos. Nosotros pertenecemos a la carrera de licenciatura en educación, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro. La cátedra en la cual estamos nosotros trabajando este video educativo es el programa de matemáticas. Los integrantes de nuestro grupo son Arnold Humberto Rodas Valdés, Glenda Narcisa Sánchez, Brigitte Salazar Torres y mi persona, Santiago Julio Carranza Aragón. El objetivo general de nuestra clase es comprender los números reales como un conjunto que engloba a otros sistemas numéricos, identificando cada uno de ellos de acuerdo a sus características. Ese es nuestro objetivo general. Nuestro objetivo específico es distinguir el conjunto de los números reales como un conjunto que engloba otros conjuntos numéricos vistos con anterioridad. Elaborar propuestas didácticas incorporando los recursos didácticos para una mejor comprensión es el segundo objetivo específico en nuestro. A continuación, mi compañero Arnold. Bueno, para entender un poco mejor de qué son los números reales, vamos a tener primero que saber qué es la definición o cómo se define. Los números reales son el conjunto de números sobre los que se estudian las matemáticas, puesto que ya que son todos los números que pueden ser representados en una recta numérica. Son los que pueden ser expresados por un número entero. Por ejemplo, el 2, el 22, 320, 1568. O por los decimales que serían 3,28, 889,6 o 79.985,468. A su vez, en este conjunto de números reales vamos a saber o a descubrir qué números integran los siguientes. Engloban a los números racionales que pueden representarse como el cociente de dos enteros con un denominador distinto a cero. Y los números irracionales, los que no pueden ser expresados como una fracción de números enteros con denominador diferente a cero. Cabe mencionar que los números reales se clasifican en números racionales e irracionales, y el primer grupo se encuentra a su vez en dos categorías: los enteros, que se dividen en tres grupos, que son naturales, ceros, enteros y negativos, y los fraccionarios, que se subdividen en fracciones propias y en fracciones impropias. Todo esto sin olvidar que dentro de los citados naturales también hay tres variedades, unos naturales primos y otros naturales compuestos. A continuación, mi compañero. Bueno, vamos a hablar de los números reales. Aquí donde vemos los números reales se pueden expresar en forma decimal mediante un número entero, un decimal exacto, un decimal periódico o un decimal con infinitas cifras no periódicas. Se pueden representar sobre una recta del siguiente modo. A uno de los puntos de la recta se le asocia en el cero, o se toma hacia la derecha otro punto al que se asocia el 1. La distancia del 0 al 1 se denomina segmento, unidad, y con ella se representan todos los números enteros. Aquí, como podemos observar, aquí engloba, en ese ejemplo que podemos observar en la pantalla, engloban todos los números, la clasificación de todos los números reales. Aquí un ejemplo de los números reales. Los números reales son aquellos que pertenecen a la clasificación de los números racionales e irracionales. Entre ellos comprenden los números enteros fraccionarios, los números naturales y los enteros negativos. Aquí los números naturales son 0,60, 12 tercios, raíz cuadrada de 4. Hacer números naturales corresponde a los enteros negativos.
que sería menos 3, 12 tercios, raíz cúbica, menos 27. Todos ellos pertenecen a los números negativos. Por ende, pertenecen a los enteros en la misma ramificación. Encontramos a los fraccionarios. Su ejemplo es 4,84, 5 tercios, 5,7 infinito y 5 octavos. Todos estos números son fraccionales, por lo tanto, los enteros fraccionarios componen a los números racionales. También podemos observar la raíz cuadrada de 12, menos raíz de 3, pi. Aquí también podemos observar los números naturales. Los números naturales es el primer conjunto de números que aprendemos de pequeño. Este conjunto no tiene en cuenta el número 0, excepto que se especifique lo contrario, 0 neutral. Aquí hay un ejemplo de números naturales. ¿Cómo se observa aquí en la pantalla? Imagina que tienes 2 balones y te obsequian 2 más. ¿Cuánto tendrás en total? 4 balones. Aquí sigue mi siguiente compañero, Santiago. Gracias. Ahora sí, muy buenas tardes. Los números enteros son todos los números naturales que incluyen el 0 y los números negativos. Ubicados en una recta numérica, estos números son aquellos que se encuentran a la derecha del 0 y a la izquierda del 0. A la derecha los positivos y a la izquierda los negativos. Están representados por la letra Z con un resaltado mínimo en su parte más larga de la letra. Estos números enteros podemos hacer diferentes operaciones con ellos, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de ellos. Dice realizar las siguientes operaciones con números enteros. El primer ejercicio dice 3 menos 8 más 5 menos 2. Esa es una operación que nosotros podemos ejecutar con nuestros estudiantes, con los jóvenes, y decirles que se utilizan los números enteros. ¿Por qué? Porque utilizamos números positivos y utilizamos también números negativos. Los números racionales son las fracciones que pueden formarse a partir de los números enteros y naturales. Entendemos que las fracciones como coeficientes de números enteros son todos los números racionales. A ello decimos que los números racionales pueden ejemplificarse de la siguiente manera. Los números enteros, los decimales exactos, los decimales periódicos o puros, los decimales periódicos o mixtos. Y en la parte de la derecha podemos encontrar los ejemplos, ¿no? Los números enteros, 15, menos 1, 1, 8, recordemos que son todos los números positivos y negativos. Asimismo, los números fraccionarios, que se pueden encontrar con decimales, los números decimales puros y los números periódicos mixtos. Todos ellos componen los números racionales. Los números irracionales son aquellos números decimales que no pueden expresarse ni de manera exacta ni de manera periódica. Es decir, que siempre tienen algo que diferente que mostrar. Otros números diferentes y no son consecuentes. Es decir, ellos están representados, por ejemplo, la letra pi, la raíz cuadrada de 3. Entonces, los números irracionales son representados por la letra I mayúscula. Aquí podemos ver un ejemplo de cada uno de ellos. Pi, 3.14,
2,71, que es el valor de e, raíz, 2, raíz de 2, que me da igual a 1,41 y un sinnúmero de valores más. Esto nos da a nosotros una razón de que estos números son números irracionales. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de que si se repite el número y es infinito. Ahora viene nuestra compañera Brigitte Salazar a poder explicarnos un pequeño ejercicio. Voy a presentar el juego de los números reales. El juego consiste en 2 jugadores. En este juego tenemos números enteros, números naturales, números racionales, números irracionales, como puede ver, números reales. El juego consiste en que tenemos 2 jugadores y una moneda. Si la moneda cae cara, el jugador continúa. Si la moneda cae serio, el jugador se queda ahí o retrocede. Empecemos. Cayó cara, el primer jugador avanza a 3,14 queda de pico. Cayó cara, el segundo jugador avanza y el primer jugador retrocede. Cayó cara, el segundo jugador avanza el primer jugador avanza aquí 3,14. El segundo jugador avanza menos. El primer jugador avanza el primer jugador avanza el primer jugador avanza menos. El segundo jugador se queda ahí y el primer jugador avanza a 7 quintos y el segundo jugador va al inicio. El primer jugador se queda ahí. El segundo también se queda ahí. El primer jugador avanza y el segundo jugador se queda ahí. El segundo jugador se queda ahí. El primer jugador se mantiene ahí. El segundo jugador avanza a 3,14. Y el primer jugador se mantiene ahí. El segundo jugador avanza a 7 quintos. Y el otro jugador se va a seguir manteniendo ahí. El segundo jugador avanza menos. Y el primer jugador se mantiene ahí. El otro jugador avanza 7 quintos. El número 1 se sigue manteniendo ahí. Y el otro jugador avanza a la primera y el primer jugador acá. Master, este ha sido el juego de nosotros, el juego interactivo. Espero le haya gustado y haya sido de su agrado. Como podemos ver, como les dije en un principio, vemos números naturales, números enteros, números racionales y números irracionales. El tema de nosotros son los números reales. Aquí
también vemos ecuaciones numéricas. Como les comuniqué, este es un juego de nosotros. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.